Seguimos avanzando en nuestra cuaresma, de manera especial este segundo domingo, en la cual la palabra nos invita a seguir reflexionando cómo ir creciendo en este contacto con Dios e ir disminuyendo las tentaciones o las pruebas que nos puedan venir en la vida diaria. Y nos encontramos hoy, recuérdense que el libro del Génesis está dividido en dos grandes fases. La primera de ellas es del capítulo 1 al capítulo 12, donde nos habla de todo lo que tiene que ver con el ser humano, de todo el origen del hombre. Y del capítulo 12 al 50 nos va a estar narrando sobre el tema fundamental de la vocación. Y en este caso, en este capítulo 12 nos propone la vocación de Abraham. Es interesante cómo Dios llama al hombre, le invita a seguirlo. La primera disposición que debemos tener nosotros es el seguimiento. Dios le dice a Abraham: sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te diré. Yo tengo que decirle que Abraham recorrió todo el noroeste y se va a dirigir a Carrán, que es la tierra donde se va a establecer. Pero para establecerse allí tiene que hacer algunas cosas importantes. La primera de ellas, recuérdense que nosotros estamos acostumbrados ya al lugar donde vivimos. Y nos cuesta mucho salir del lugar donde vivimos. Pregúntenle a una persona mayor, que usted le va a decir: me la voy a llevar para la casa, a ver si va a querer irse. Porque el ser humano por naturaleza es un ser que está acostumbrado a vivir dentro de su lugar, de su hábitat. Qué difícil ha de haber sido para él escuchar la voz de Dios y que le diga: déjalo, deja el lugar donde estás y ve donde yo te voy a mandar. Yo diría que aquí hay un primer proceso que se llama proceso migratorio, en la cual Dios invita a Abraham a salir de un lugar, emigrar de un lugar para dirigirse a otro. Hoy en día la emigración es un poco más sencilla también, aun cuando tenemos que irnos a otros lugares. Por ejemplo, si nos toca viajar a otro país, allá en ese país hay una embajada y hay alguito que nos recuerda lo que es Panamá. Y donde uno ve la bandera de Panamá, uno se emociona, y qué felicidad más grande, porque estás viviendo un concepto de tu tierra. Pero a Abraham en este momento no le va a suceder lo que nosotros estamos pensando. El Señor le pide dejarlo todo, dejar casa, dejar bienes y seguirlo radicalmente. Esta radicalidad implica a empezar a quemar los puentes por donde Abraham pasó, porque no puede mirar hacia atrás, tiene que seguir hacia adelante. ¿Qué nos está indicando a nosotros como comunidad cristiana? Que tenemos que en este momento crucial de la vida empezar a quemar toda aquella cosa que no nos deja crecer en la gracia de Dios, que no nos permite caminar hacia Él, que no nos deja llegar hacia Cristo o hacia Dios en todo su concepto de vida. Por eso la importancia de salir de nuestro Ur de los Caldeos. ¿Y cómo hacerlo hoy? Pues es revisando la historia nuestra y desprendiéndonos de aquello que nos apega a esta vida. Por eso qué importante es conectar este texto con lo de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús es probado ante el tema de las tentaciones, esas pruebas que cotidianamente nos toca ir cerrando en nuestra vida, es la fase fundamental que el ser humano tiene que vivir hoy. Por eso entonces, ¿de qué necesito desprenderme en este día para poder seguir al Señor? Es la disposición del corazón. Sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te voy a asignar. Es decir, confiar en ¿quién? En Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él, y eso no es tan fácil, porque cuando uno tiene todas las comodidades, salir de las comodidades y confiar en Dios nos cuesta. Entonces, por tanto, la invitación de este domingo es aprender a confiar en Él, aprender a vivir y experimentar lo que Él nos invita. Miren que esta misma disposición pasa hoy con los apóstoles. San Mateo nos muestra en su texto que Jesús invita a un círculo muy privado, digámoslo así, de unos apóstoles para que lo acompañen a un monte elevado. Estos son Pedro, Santiago y Juan, que son acompañantes de Jesús, pero también quiere comprobarle a estos personajes que tienen que desprenderse de sus cosas para poder seguir al Señor. Y los lleva a un lugar alto, a una montaña, y yo diría que es como mirar a Moisés, como ver el anticipo que Dios tenía pronosticado para Cristo en la figura de Moisés.
¿ya? Porque Moisés sube al Sinaí, y cuando sube al Sinaí, su rostro cambia y se ilumina. Y el texto nos dice hoy que Jesús se iluminó su rostro, es decir, fue resplandeciente. Cada vez que el hombre tiene ese contacto con Dios, su vida tiene que ir iluminándose. Cada vez que el hombre va entrando con Dios, su vida tiene que ir cambiando. Abrir el corazón para que Dios nos disponga de ese proyecto que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Pero también entendemos que en esa subida Jesús le enseña una doctrina que es muy importante. Comprender el misterio de Dios y aceptar el sufrimiento de la vida diaria nos va a llevar a la gloria. Es decir, comprender que el ser humano tiene que padecer, tiene que sufrir, pero que también el hecho fundamental es la resurrección. En pocas palabras, este domingo la palabra nos propone entender el hecho de que el camino que recorremos es para llegar al proceso del encuentro con Cristo en la resurrección. Por eso aparecen estos dos personajes. Por un lado, Moisés, que representa la Torá y que es el camino que el hombre debe seguir. Pero también nos presenta a los profetas en el personaje que aparece hoy en el texto, para indicar que es el otro camino que el pueblo o que el hombre tiene que seguir. Pero también mientras aparecen estos dos personajes, los apóstoles escuchan una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Quiero decir y definir qué es oír y escuchar. Yo puedo estar oyendo una persona, pero no escuchando. Es muy diferente. Escuchar significa prestar la debida atención para entender lo que el Señor me quiere decir a mí. Entonces es muy importante hoy que nosotros escuchemos lo que Dios nos está revelando a la comunidad cristiana. Nos está invitando a entender el proceso que tenemos que vivir bajo el misterio del amor de Dios. ¿Con qué quiero decir estas cosas también? Porque también al final del Evangelio de San Mateo, el soldado dice al pie de la cruz: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Quiere decir que entonces conectamos la relación de Dios con la vida. Por eso esa transfiguración que se da en el monte, en el lugar alto, quiere decir para nosotros el gran sentido de vencer los temores mediante la presencia de Cristo. Amados hermanos, si Cristo es el centro de nuestra vida, podremos nosotros caminar en esa senda. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, los miedos se van. Siempre tendremos miedo si nosotros dejamos abierta la puerta a la situación de la tentación de la vida humana. Por eso, queridos hermanos, termina el Evangelio de hoy diciendo Jesús a sus apóstoles: levántense y no teman. Y cuando ellos ven, es la figura de Cristo presente en su historia. Dejemos que Jesús camine con nosotros, querida comunidad. Dejemos que Dios se acerque a nosotros en este tiempo y descubramos la cruz, sí, como signo de la salvación, pero también descubramos el hecho de la resurrección. Que así sea.